Muy bien, seguimos con más información, cambiamos de tema. Algo de lo que hablamos al principio tiene que ver con este caso que nos ha dejado a todos muy consternados y de hecho ha generado alarma también en las autoridades del Hospital de Niño cuando este último sábado falleció una chiquita de 3 años, aparentemente por haber sufrido golpes, ingresó justamente a la guardia y en estos momentos se están realizando las pericias y se esperan los resultados de la autopsia. Hay una persona detenida, es el padre de la menor. Hay que tener en cuenta que se trata de un cabo de la policía, su mujer, la madre de la chiquita de 3 años, también trabajaba en las fuerzas de seguridad y ha sido un caso alarmante porque se suma a muchos otros casos de violencia y de maltrato infantil, casos que son recibidos muchas veces por los sistemas de salud de nuestra provincia, en este caso fue el Hospital de Niños. Vamos a presentar, nosotros estamos con Carolina Salim, ella es la referente del programa de violencia del CIPROSA, concretamente de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones. Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, la idea de la invitación a Carolina era que nos ayude a entender un poquito esta situación, no este caso concretamente, sino en general las cifras, porque decíamos que preocupan muchas veces, ¿no? Sí, sí, así es. Son cifras que, más allá de la cifra, bueno, hay personas que sufren, ¿no?, detrás de la cifra, y hay a veces familias también que acompañan ese sufrimiento, y por ahí hay instituciones y la oportunidad de las instituciones que tenemos en detectar estas situaciones de violencia, ya sea en niños, adolescentes o en adultos, ¿no? Concretamente, vos decías, ¿no?, personas y familias que sufren y la importancia también de denunciar muchas veces estos casos, ¿no? Sí, para denunciar primero es necesario reconocer la situación de violencia. Si no la reconocemos, es muy difícil que se denuncie y es muy difícil que se busque ayuda, ¿no? Ya sea la víctima, en este caso, en los casos de niños es más complejo por una cuestión de lenguaje, depende en qué edad, en qué estado evolutivo, y si no el familiar, que muchas veces también puede, como no, acercarse a los lugares que se reciben estas denuncias o estas preocupaciones para continuar una instancia de investigación. ¿Cuáles son las características por ahí de esos casos que ustedes reciben? Hoy hablábamos antes de fuera de aire y hablamos de la agudeza con la que llegan justamente una guardia de hospital. ¿Esto qué significa? Esto significa que hay mucho tiempo, ¿no?, que hasta que la persona puede o acude o por una urgencia, ya sea por lesiones, por síntomas, digamos, que estén muy claramente, que sean graves, o de comportamiento, situaciones de angustia, que exceda la capacidad de poder resolverla, y hasta que llega a una instancia, en el caso nuestro de salud, hasta que llega a una instancia sanitaria, ¿no? Entonces están llegando los casos muy graves o muy agudos cuando hay un tiempo previo, muchas veces prolongado, de espera o no, o esta cosa de esperar que pase la situación, donde se vuelve a repetir una y otra vez. Y casi siempre los casos, que llegan a los servicios, es muy poco los casos que fue una sola vez. Casi siempre se habla de una historia, de una situación de violencia. Ya sea en niños testigos de violencia que registran y que viven situaciones de violencia de los padres, o en las mujeres que muchas veces acuden a los servicios de salud por otras consultas. Y en el caso de los niños que reciben violencia, ¿qué situaciones están detectando ustedes? Pasa que los niños que entran a la guardia de los hospitales ya son casi la mayoría de los casos muy graves. Pero tenemos una instancia de detección en el sistema de salud del primer y segundo nivel de atención, que son las primeras consultas las cuales tenemos, digamos, que son los CAPS y los SIC. Exacto. Entonces, por ahí esas primeras consultas son fundamentales para detectar situaciones de comportamiento, de maltrato, dudas por ahí, o algunas instancias que tengan que ver con indicadores que algo nos está generando una sospecha de que hay una situación de violencia en ese grupo familiar o en el menor o en la mujer. Hace un tiempo, digamos, de que avanzamos con la implementación de los programas de violencia y todo un trabajo de articulación, están llegando a los hospitales casos más agudos. Antes era la puerta de entrada del sistema, las guardias de los hospitales. Claro. ¿Sí? Ahora, por suerte, y está muy bien, se va, como no, detectando en un primer nivel de atención, que una primera instancia no tan grave, y están llegando los casos muy agudos o graves ya a las guardias de los hospitales. Claro, eso tiene que ver también con un trabajo. Ustedes, bueno, tienen un protocolo. Sí. ¿Cómo se acciona en ese tipo de situaciones? Nosotros tenemos guías clínicas del ámbito sanitario que son específicas de salud, y en el año 2012 fuimos convocados por la Corte Suprema de la provincia a formar parte de este protocolo interinstitucional para la atención de niños, niñas y adolescentes en situación de maltrato y de abuso, lo cual eso nos permite una articulación intersectorial desde el primer momento en que se detecta un caso. Las puertas de entrada para detectar un caso son todas las instituciones que están cerca de la comunidad. Claro. Salud, la escuela, la policía,
la justicia. Ujú. Entonces, eso nos permite, caso que ingresa, hacer una detección, elaborar la sospecha, si es una cuestión de maltrato, de violencia o de abuso sexual, y se comunica directamente con la fiscalía que está a cargo o con la fiscalía especializada de maltrato, abuso, de violencia familiar. Ujú. Ahora, yendo un poquito más por ahí a lo profundo, quizá al tipo de vida, a la cultura, ¿no?, que hay sobre respecto de la violencia en distintos sectores de la sociedad. ¿Qué ven ustedes con respecto a eso, ¿no? Sobre todo enfocando a los niños. Nos ha dejado muy preocupada esta última situación. No ha sido el único caso, hay muchos y reiterados. Y nos horroriza, y nos paraliza también hasta los mismos equipos que venimos como trabajando hace tiempo con esto y nunca nos deja de sorprender, y eso está muy bien, que nunca nos deje de sorprender, si no, estaríamos anestesiados. Totalmente. ¿Qué pasa? En realidad, la vulnerabilidad directa de las primeras víctimas son los niños, las mujeres y los adultos mayores. Sí. Entonces, a una instancia de un victimario, una persona que ejerce la violencia, hay una asimetría de poder, lo cual este lugar de objeto, ¿no?, es de propiedad privada, el niño o la mujer. Bueno, en este caso concreto, el último, hay también una cuestión de poder ahí, ¿no? Claro, hablemos de las funciones que tenían los padres de esta chiquita muerta, lamentablemente, ¿no? Inclusive, en esta situación particular, que se estará investigando, digamos, y también a nivel de las familias, los grupos familiares también, donde hay alguien que ejerce un poder, abusa ese poder, un lugar asimétrico con la víctima, donde la víctima le otorga un lugar de poder. Sí. Entonces, sobre todo los casos de violencia o de abuso sexual, son muy difíciles de denunciar, justamente porque son en el seno del intrafamiliar, donde se garantiza una relación afectiva. Claro. Entonces, el secreto muchas veces de esa situación de maltrato o de abuso puede durar mucho tiempo, hasta que se devela. Y ahí es donde tenemos que estar las instituciones para acompañar ese proceso de develamiento y de reinserción o recuperación en el caso de las víctimas, ¿no? ¿Qué estadísticas manejan ustedes con respecto a esto? Nosotros tenemos, unas estadísticas a nivel de salud que son de acuerdo a los registros que tenemos nosotros, que nos ingresa como consulta por paciente o consulta en general. Tuvimos un incremento del primer semestre, eso hacemos recortes anuales, del primer semestre de este año, un 3%. Del año pasado, lo cual también la lectura es muy variada, hay más sensibilización, la gente se acerca más a los servicios de salud y tenemos un porcentaje mayor en mujeres, grupo etario en mujeres, que en varones. Un 35% aproximadamente, más o menos, a nivel de lo que sería niño, niña y adolescencia en relación a la población adulta. ¿Esto qué quiere decir? Quiero hacer como una intervención en esta lectura. Acá me parece importante esta instancia de que el grupo etario vulnerable siempre ha sido el lugar de la mujer. Sí. Lo que no quiere decir que los varones no lo tengan o no lo padezcan o no lo sufran. Pasa que justamente la misma cultura, ¿no?, en la cual estamos insertos y cual también se puede justificar o pensar la violencia, lleva a ubicar el lugar de la víctima, ¿no?, a la mujer, justamente por la vulnerabilidad del género. En la estadística tenemos que en la primera infancia o hasta la adolescencia es casi muy igual, digamos, la situación de violencia vivida. Pero después de la adolescencia ya hay una brecha mucho más grande en lugar de la mujer. Exacto. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Niños que aprenden, que crecen en familias violentas, si no hay una modificación en ese comportamiento, vuelven a repetir la situación de violencia. Por eso la importancia, ¿no?, de que intervenga la sociedad en general, ¿no?, en este sentido. Y no naturalizarlo, no es normal. Intervenir, ¿no? ¿Hay formas de ayudar en este sentido? Si la gente puede y sabe y es testigo de casos de violencia, de maltrato a niños que son tan débiles, a mujeres que muchas veces, bueno, se hace conciencia de eso, ¿cómo puedan hacer? Sí, Tucumán, bueno, ha crecido muchísimo en lo que es el abordaje de la problemática de la violencia. Hay muchas instituciones del ámbito público en el cual se pueden acercar, hacer su denuncia o su consulta. Está el número 102, que es el número gratuito del Ministerio de Seguridad Social, donde la gente, los vecinos pueden llamar, preguntar o justamente informar. 112 para ayuda al niño. Sí. Y bueno, y a nivel de salud es las personas que sienten, consideran o están viviendo una situación de violencia, que se acercan a los centros asistenciales, que busquen un psicólogo que esté en los CAPS o en los hospitales, que consulten a su médico, que consulten a la guardia, que comenten la situación, digamos, con la cual están viendo, y en nuestra responsabilidad trabajar esa consulta muchas veces encubierta para poder develar la situación de violencia. Muy bien, Carolina, muchísimas gracias por esta entrevista. Nosotros seguimos, José, con vos.